Egunon, un librito fino, el número uno de esta colección, Burbuja Betzaren Alde. Un tema interesante porque el autor hablaba de que una cosa es Askatasuna y otra Burbuja Hecha. El ser libre, bueno, pues es como cuando en Harry Potter y la Cámara de los Secretos, al final, el padre de Draco, el señor Malfoy, mm, ve cómo le devuelven el diario de Tom Marvolo Riddle, que acaba de ser utilizado con aquel diente de la serpiente en la Cámara de los Secretos para salvar a Ginny Weasley y al propio Harry Potter. Con un añadido porque se lo da despreciativamente a Dobby el elfo y Dobby abre y si le regalaban una prenda quien le tenía en dueño, decía: Dobby es libre. Dobby es libre. Pero otra cosa es construir su realidad en cuanto a la liberación completa como elfo doméstico y construir un futuro para él y para su gente. Y eso, esa construcción de una familia, de un hogar, sería Burbuja Hecha. Y sería completamente distinto. Ser libre o ser dueño de uno mismo. Con este ejemplo un tanto alejado y que seguramente revolvería las tripas a Antón de Irala, a pesar de que es muy anglosajón, está este libro, publicado en 1997, pero sobre escritos en el 84-85, escritos políticos sobre la situación vasca. Antón de Irala escribió el libro que ya hemos comentado acerca de Uno se divide en dos, de Mao Zedong y sus cosas revolucionarias. Este sería un libro interesante de este sujeto que fue secretario general de Eusko Ikastola Batza, Federación de Escuelas Vascas, y miembro del Secretariado General de AJPNV de 1931 a 1936, que es cuando se convierte en secretario particular de el Lehendakari Aguirre hasta el final de sus días, en la lamentable y triste muerte para el pueblo vasco de marzo del año 1960 a la tierna edad de 56 años. El Lehendakari Aguirre. Este personaje, este Antón de Irala, vivió alguno más y al final de sus días recibiría la acusación de haber servido a la CIA y estar al servicio y al cobro del Departamento de Estado y del Pentágono de los Estados Unidos, probablemente con el único engarce respecto a ser ciudadano de los Estados Unidos de América. Cosa que acabaría chocando con Xavier Arzallus, cuyo libro así fue está, digamos que, comentado en este canal en su momento. Por lo tanto, parece de justicia el poner en valor la propia voz de Antón de Irala a través de sus escritos en la explicación de un par de temas. Uno de ellos es el referido a estas cosas que tienen que ver con ese ataque que venía ejecutado en tanto en cuanto un tema que no era nuevo, en puridad no era nuevo, pero que vuelve a resurgir en los años 80, como era el de la obediencia debida del Lehendakari al Partido Nacionalista Vasco. El asunto en el que tuvo participación el tema de la ley de territorios históricos, en la idea de un gobierno supremo que gobierne todas las instituciones, el liderazgo en el gobierno y no en el partido, para ser correas de transmisión del gobierno como liderazgo también del partido, lo cual es algo que no es tradicional en el ámbito vasco, sino en el ámbito exterior al País Vasco, ya sea en España, Francia y otros países. Esta idea de que primero uno se convierte en el líder del partido y después, sin dejar ese liderazgo en el partido, uno se convierte en el jefe del ejecutivo, como puede ser, por ejemplo, el caso de Pedro Sánchez
Sánchez Pérez Castejón, o antes que el de Mariano Rajoy Brey, que primero se convirtieron en presidentes o secretarios generales de su partido antes de alcanzar la dignidad de jefe de gobierno, porque el jefe del Estado, por supuesto, es el nieto del movimiento, el hijo del rey del movimiento, es decir, Felipe V. Palito, llamado el Leticio. Y por tanto, a diferencia de otros lugares, esta circunstancia es una especie de primer ministro y no realmente un presidente, como es el presidente de Francia. En estos momentos, Emmanuel Macron olla el Elíseo con sus santas posaderas. No, digamos que esta circunstancia no es nueva, porque cuando el 7 de octubre jura en Guernica el cargo el Lehendakari Aguirre, como es un gobierno de coalición y no había una suerte de circunstancias en tanto los gobiernos fueran de coalición, bueno, salvo en el Reino Unido, en el que Ramsay MacDonald en el año 24 tuvo que tener un gobierno en minoría del Partido Laborista, aunque duró poco dentro de ese año, y otras circunstancias como los gobiernos de la guerra, en la Primera Guerra Mundial, que fueron de concentración, como serían en la Segunda. Bueno, hay una serie de circunstancias que, bueno, pues se hicieron, pero tampoco estaba muy socializado y ampliamente difundido en un momento en el que las dificultades eran propias en la difusión de las noticias. No, en aquel momento tuvieron que obligar luego por la tarde al Lehendakari Aguirre en juramento frente a la hostia sagrada en la Basílica de Begoña para que siguiera teniendo una ligazón respecto a las autoridades del Partido Nacionalista Vasco, del que era militante. Y de esa desligazón o ligazón proviene la idea de el futuro Lehendakari Garaikoetxea, de que, como había sido previamente el presidente de Euskadi Buru Batzar entre el año 77 y el 80, él debía de mantener la dignidad a pesar de estas pequeñas cositas, como era el asunto de la bicefalia y de la separación de responsabilidades, más formal que otra cosa, para poner un edecán en el EBB que sirviera de correa de transmisión a las necesidades del gobierno y dentro del propio entramado institucional sirviera de correa de transmisión para enjuagar las diferencias con estas cositas que había por debajo, como eran las diputaciones forales o los ayuntamientos. Un liderazgo hipertrofiado que precisamente hubiera sido muy perjudicial porque la concentración de poder conlleva muchos problemas, como se ha podido ver en todo el mundo occidental. La distribución de poder es algo que está muy bien, es sano, es muy democrático y es muy de las democracias liberales consolidadas. Y eso significa el poso foral respecto a la realidad que distribuía, a pesar de la ligazón que puede verse en cualquier parlamento respecto al ejecutivo, respecto al legislativo, la Junta General era depositoria de los respetables representantes del pueblo y la diputación que surgía emanada de esa Junta General era el ejecutivo, teniendo ámbitos propios, aunque había una ligazón, evidentemente. Lo mismo que en un gobierno como el del Partido Nacionalista Vasco, ya sea en el 36 como en el 80-84, había un partido y había un gobierno, había un parlamento en el 80-84 y había un gobierno, pero siempre desde la realidad multinivel de distribución y concertación entre diferentes. Pero es curioso porque esta gente, estos Antón de Irala y el colectivo que le da nombre, que es los Bulchaquiles, paradójicamente estarían del lado de Garaikoetxea. ¿Por qué paradójicamente? Porque parecía que eran los herederos de la legitimidad histórica del Partido Nacionalista Vasco, pero en realidad no tanto, porque eran herederos de la postura de José Antonio Aguirre, en tanto en cuanto liderazgo del país a través del Lehendakari, y no tanto del EBB que estuvo en Beirís, en las zonas a las afueras de Bayona, sobre todo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, siempre en el País Vasco, siempre cercano al interior, con la figura de Don Juan Ajuriaguerra como hermano mayor, como el libro de Eugenio Berzábal que está comentado en el canal, como figura central y lamentablemente las más de las veces olvidada,
Juan Ajuriaguirre, que murió el 15 de agosto del 78 y que nunca quiso hacer unas memorias porque creía que era superfluo y que no era merecedor de un tratamiento individual, porque siempre hubo trabajo colectivo, a pesar del ingente valor que tuvo en el periodo de los años 30 y 40 y posteriores. Estas personalidades prefirieron callar y dejar poco rastro en la posteridad, más allá de la realidad en el subsuelo, que ahí sí está muy elaborada. Pues esta postura se vio acompañada de los servicios de inteligencia que tuvieron su importancia en el combate contra el fascismo y luego contra el totalitarismo comunista, pero prácticamente al final de los años 50 habían perdido el contacto y el contrato directo del gobierno vasco al gobierno de los Estados Unidos, el último que se estableció respecto a esa colaboración, y era ya luego posteriormente más elementos individuales que iban teniendo una relación directa con la Casa Matriz, ya fuera el FBI o la CIA. Y por lo tanto, digamos que esa realidad de ese conglomerado empoderado y con esa visión respecto al liderazgo del partido a través del Lehendakari, digamos que tuvo esa posición parecida con Garaikoetxea, y por eso se puede entender que el grueso de los bulchaguiñes en esa crisis entre el 84 y el 86 se posicionaran contra Xabier Arzalluz y a favor de Garaikoetxea, a pesar de que la memoria histórica y el momento de aquel lugar y tiempo pudiera ser paradójico para los observadores del momento, pero también para una especie de reflexión que hasta ese momento de la lectura y toda esta versión me había sido, digamos que un tanto en la nebulosa, no había terminado de entender bien por qué sucedieron estas cosas y por qué luego en Euskal Kartasuna había más bulchaguillas que en el Partido Nacionalista Vasco después de la formal escisión del 86, de principios de septiembre. Siempre quiero recordar, cuando hablo de este momento, que en el año 86, en septiembre, sería asesinada Joyes en Ordizia frente a su hijo, y en un pueblo en el que poco faltó para que lo aplaudieran. Fueron a comunicarlo al frontón, a unos partidos de pelota que eran de exhibición, pararon 5 minutos y reanudaron el partido como si no hubiera pasado nada, prácticamente. Bueno, pues, y luego esa persona que estuvo detrás, Kubati, en el matadero de Durango, fue alguien que quiso pedir para él lo que había querido vivir Joyes con su hijo, y no le dejaron. Cosas del tiempo, cosas de justificar a uno mismo. Y digo esto también porque incluye el libro una reflexión acerca del movimiento revolucionario insurreccional, porque las más de las veces se suele atacar al conjunto del nacionalismo vasco para ese grano supuestamente nacionalista vasco llamado Euskadi Askatasuna. Eso, no Euskal Herria Askatasuna, Euskadi Askatasuna, llamado ETA. Pero, digamos que se puede inferir que la idea de Euskadi Askatasuna respecto a la independencia del País Vasco lo era tanto en cuanto habían constatado los fundadores de ETA en los años 50 que la distribución del republicanismo en España era absolutamente imposible de gobernar, era absolutamente incapaz de asociarse y de tener un acuerdo en común, ni de evidentemente tener una transposición a la sociedad española, aunque hubiera una llegada de la democracia, para tener una mayoría de izquierdas en España insurreccional y revolucionaria, como por ejemplo habían visto en el año 44-45 con los maquis, el completo fracaso que supusieron en su invasión a través de los Pirineos. Y por tanto, sabían que una España insurreccional, revolucionaria y marxista-leninista era una quimera absoluta total, y por tanto era más posible que una Euskadi independiente pudiera instaurar un régimen insurreccional, revolucionario y marxista-leninista, y por tanto la independencia debería de ser vista para esta gente como un elemento instrumental para la consecución de los objetivos máximos y trascendentes, como era la revolución mundial, el marxismo, el leninismo y otras evoluciones acerca del pensamiento de izquierda revolucionario en el mundo en el siglo XX.
Y eso se establece en parte en estos pequeños escritos acerca de esa realidad del llamado problema vasco y ETA a través de fundamentalmente la personalidad del general Casinello, que es una personalidad interesante y que daría seguramente para una novela o para más de una, en tanto cuanto en los años 60 fue aleccionado, fue instruido en la contrainsurgencia por los Estados Unidos de América y luego participaría o tendría una cierta participación o sería vinculado con el ámbito del 23F como elemento en el que luego el hijo, que también sería mando de las instituciones de defensa del Estado español, acabaría teniendo también su protagonismo como hijo de este general Casinello. Pero eso será para la posteridad. El Casinello de que nos tratamos tiene una vertiente respecto a la perspectiva respecto a ETA que está comentada por Antón de Irala en este conjunto de escritos acerca de ese informe emitido a través de las instituciones de seguridad del Estado, con sus claros y sus oscuros, con sus puntos en los que acierta y sus puntos en los que al albur de las reflexiones del autor falla. Y por lo tanto es interesante para estas varias circunstancias que estuvieron en los años 80, entre el año 84 y 85, antes de la evolución respecto al sistema político del País Vasco en el año 86, con la separación de Euskal Alkartasuna respecto al PNV. Y evidentemente el otro asunto, como es el del terrorismo insurreccional de ETA. Y por lo tanto, en estas 150 páginas más o menos, hay una serie de reflexiones que son complementarias, pero también imprescindibles acerca de ese periodo entre la dimisión de Lehendakari Garaycochea y la creación de Euskal Alkartasuna, esos 2 años en el que también surgieron muchas cosas respecto al terrorismo, y aquí están en parte complementariamente explicadas, y estas dos cosas, como otras muchas más, necesitan también de la voz de Antón de Irala, y por lo tanto es un libro que puede y debe ser acompañado junto a muchos otros evidentemente, pero también este escritos políticos sobre la situación vasca 1984-85 que pude leer y que es de agradable lectura y de digestión sosegada, a pesar de que, como digo, tiene 150 páginas. Ahí está Antón de Irala con sus claros, sus sombras, y luego finalmente, posteriormente, con esas acusaciones sucintas, como para, digamos que, con esas acusaciones de que, bueno, cobra de la CIA, del Departamento de Estado, de los Estados Unidos, vamos, que dice estas cosas porque, lo cual siempre está mal, a pesar de que lo dijera Saavedra Arzallus. Todos no podemos decir todo, no todo es aceptable y nadie es perfecto. Ahí está, acérquense, sin miedo. No muerde, él no muerde. Antón Irala, escritos políticos sobre la situación vasca, para reflexionar. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti gelpean.